y todo aquel que permanezca hasta el final. Junto a los ángeles podrá cantar. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, los que prefieren morir antes que negar su fe. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, los que prefieren morir antes que negar su fe. Aquí está la paciencia de los santos. Pueblo mío, tú que tanto has sufrido como peregrino en este mundo de dolor, no te afliges ni desmayes, espera en el Señor, en el reino de los cielos, grande es tu galardón. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, los que prefieren morir antes que negar su fe. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, los que prefieren morir antes que negar su fe. Aquí está la paciencia de los santos. Mi hermano, tú que tanto has esperado, viene el día en que todo cambiará. Con Jesús y los santos redimidos del Señor, moraremos para siempre con Jesús nuestro Señor. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, los que prefieren morir antes que negar su fe. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, los que prefieren morir antes que negar su fe. Aquí está la paciencia de los santos. Buenas tardes, mis amados hermanos. Le damos gracias a nuestro Dios por ser sumamente bueno con cada uno de nosotros. Especialmente ahorita que voy iniciando, se escucha las campanadas de la iglesia católica que está aquí a 3 cuadras de mi casa.
Y claramente el tema se trata algo sobre eso. Nosotros estuvimos analizando, aquí está la paciencia de los santos, la que guardan los mandamientos de nuestro Dios. Vamos a orar. Padre Santo, Padre querido, bendito y alabado sea su santo nombre, Señor. En esta tarde le damos gracias por estar sumamente usted con nosotros, Señor. Se ha dado, Señor, para que nosotros estemos ante su presencia. Ayúdenos, Padre bendito, a seguir hacia adelante. Perdone nuestros pecados de pensamiento, palabra y obra. Ayúdenos, Señor, a comprender y entender un poco de este tema. Alabado sea su santo nombre, en el dulce nombre santo de nuestro amado Señor Cristo Jesús. Amén. Apocalipsis capítulo 14, versículo 12 dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Mis amados hermanos, este tema únicamente va a ser con respecto a este versículo, el tema de hoy. Este versículo nosotros lo encontramos en el libro del conflicto de los siglos. Especialmente tiene por título en el conflicto de los siglos. Si nosotros tenemos un conflicto de los siglos, si en caso no tenemos y somos visita, que vamos a escuchar por primera vez al hermano Tadeo, si tienen algo en que anotar, es necesario que vayan anotando, porque nomás nosotros vamos a ver lo que viene siendo un versículo. Está en el capítulo 36, la libertad de conciencia amenazada. Que aquí está en la página, si tiene este conflicto de los siglos, que estuvieron regalando por más de 8 o 9 años, estuvieron regalando la iglesia adventista del séptimo día por muchas partes del mundo. Está en la página 342. Pero nomás nosotros nos vamos a referir a este texto de la hermana Elena de Guay. Todo esto es bíblico. Todo esto yo se lo puedo buscar en la Biblia, sin necesidad de ir al conflicto de los siglos. Apocalipsis capítulo 13 dice que hay una bestia que surge del mar. Y esa bestia tiene ideologías paganas. Esta bestia no es Satanás. Esta bestia es una nación político religioso que sigue a los hijos de Dios. Escuchen lo que dice el libro Apocalipsis capítulo 12. En el libro de Apocalipsis de nuestra Biblia, en el capítulo 12, hablándose de esa nación política religiosa, dice Apocalipsis 12, en el versículo 17, entonces el dragón, que es Satanás, se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de su descendencia de ella, la que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Satanás utiliza a este poder político religioso para hacerle la guerra a los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. La guerra es contra los que quieren guardar los mandamientos de Dios. Nosotros debemos saber quién es la bestia. La bestia, en el libro de Daniel hay 4 bestias: el león, el oso, el leopardo y una bestia espantosa y terrible. Son 4 naciones. El ángel que habla con Daniel le dice: son 4 naciones que se levantarán en la tierra, o 4 reinos. Pero el último reino, que es Roma,
llega hasta la venida de nuestro amado Señor Cristo Jesús. El reino de Roma seguirá existiendo ¿hasta cuándo? Hasta la segunda venida de nuestro amado Señor Cristo Jesús. Hermano Tadeo, ¿Roma sigue reinando? Claro que sí, pero ahora nosotros le conocemos como la Iglesia cristiana, católica, apostólica y romana. Esa es Roma. La cuarta bestia es Roma, pero ahora Roma está gobernando por medio de la religión, por medio de la política. La religión y la política, que son dos instituciones que tiene la tierra, deben de estar separadas. Pero la nación de Roma tiene la religión y la política unida. Ahora ya nosotros que sabemos quién es la bestia que surge del mar, que es Roma, la iglesia romana. Dice claramente, vamos a analizar parte por parte de este versículo. Este es un párrafo tan chiquitito de todo lo que dice el conflicto de los siglos acerca de la conciencia amenazada. Dice, muchos que no están en nuestras filas avanzarán al frente. Espérenme. Voy para atrás. Me dio el último texto, perdón. Vamos a iniciar. Dice, los protestantes consideran hoy al romanismo. Cuando dice romanismo está refiriéndose a la iglesia romana, que es la iglesia católica. No estoy hablando, cuando hablo acerca de la iglesia católica, no estoy hablando de los que van a las iglesias católicas, no. La iglesia católica tiene una jerarquía. Tiene gente que está dominando las masas, que están arriba de los sacerdotes. Incluso muchos de los sacerdotes católicos no saben esto. Se los digo. Muchos de los sacerdotes católicos no saben de esto. Pero de los que sí están arriba, como son cardenales, de los que son las gentes que están más cercas al Papa, saben de todo esto. Si llegan sacerdotes de la iglesia católica a tal parroquia, a tal iglesia, a tal ciudad, a tal población, a lo mejor ellos no saben de lo que yo estoy hablando. No lo saben. Y ahorita se lo voy a comprobar por qué no lo saben. Esto es sociedad de jóvenes. Es necesario que los jóvenes empiecen a saber acerca de este asunto, porque esto ya no se está predicando en ninguna iglesia. Dios le dio la responsabilidad a la iglesia adventista para que enseñase a sus jóvenes todo esto, pero no se está enseñando. Los protestantes consideran hoy al romanismo, o sea, la iglesia romana, con más favor que años atrás. Nosotros debemos saber, primeramente, qué son protestantes. Protestantes conocemos a los mormones. Protestantes nosotros conocemos a la iglesia adventista. Protestantes nosotros conocemos a los testigos de Jehová. Son uno de los más conocidos. Protestantes nosotros conocemos a los evangélicos. Protestantes nosotros conocemos a los pentecostales, a los bautistas, a los presbiterianos, a los luteranos, a la iglesia metodista. Protestantes son todas esas iglesias que no son católicas. Esos son protestantes. Aquí está la iglesia católica, romanismo, Roma. Dice la profeta, la hermana White dice, los protestantes consideran hoy, si esto lo escribió la hermana Elena de White,
hace aproximadamente un poquito atrás de 120 o 130 años atrás. Hoy nosotros lo estamos mirando con nuestros propios ojos. Dice la hermana White, los protestantes consideran al romanismo con más favor que años atrás. En los países donde no predominaba y donde los partidarios del Papa siguen una política de conciliación para ganar influjos. ¿Qué significa conciliación? Conciliación viene siendo dar algo que tú necesitas. ¿Qué necesitas? Oh, necesito dinero. No te preocupes, yo te presto dinero. ¿Qué necesitas? Oh, necesito hacer un puente. No te preocupes, yo te doy un préstamo para que hagas el puente. Ya después me lo pagas. ¿Qué necesitas? Necesito comida. No te preocupes, yo te compro comida. Eso significa conciliación. La política del Papa o la política de los romanistas, ahí dice claramente del Papa. La hermana Elena de White no desvía ninguna palabra. Donde los partidarios del Papa siguen una política, entonces nos está enseñando que la Iglesia Católica es político. Ahí dice, Papa Francisco, política, justicia y caridad. ¿Cómo es posible que pueda unir la política con los principios bíblicos? La política nunca se puede unir con la religión. Escuchemos. La política nunca se puede mezclar con la religión, porque la política naturalmente es corrupta. No hay nada con claridad. Hay muchas cosas mundanas que se hacen en la política que están muy oscurecidas ante la vista de los seres humanos que no alcanzan a ver. Dios dice, yo no soy político. Dios dice, yo soy religioso, yo soy espiritual. Cuando Cristo Jesús le dice a la mujer samaritana, viene la hora y el día en que los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu. No dice adorarán mediante la política. No lo dice. ¿Cómo van a adorar los verdaderos adoradores a Dios? En espíritu y en verdad. La política está llena de muchas mentiras, sobornos, muchas cosas chuecas. No está la verdad. No hay ni verdad en la política. Incluso uno de los grandes reyes que tuvo Israel, que venía siendo el rey David. ¿Qué fue lo que hizo el rey David? Le quitó la esposa a Urías. ¿Y quién vino a decirle, tú hiciste eso? El profeta Natán. Vemos claramente que aún el reinado que Dios había puesto tenía corrupción. Tenía cosas ocultas. Por eso Dios dice, la política no se debe de entremezclar en la religión. Vemos aquí a Francisco con Obama. Vamos a ver a Francisco muy pronto con los presidentes de la República. Muy pronto la van a ver saludando a Claudia. No va a tardar cuando esté saludando a Claudia. Realmente ustedes van a saber por qué. Porque la iglesia romana naturalmente es política. Porque Roma siempre ha sido una nación político. Ahora que es religioso, entre comillas, que sirven a Dios, entre comillas, únicamente lo usan para beneficio de ellos. Ahorita lo vamos a ir viendo. Dice claramente, donde los partidarios del Papa siguen una política de conciliación para ganar influjo, para ganar gente, para ganar adeptos, se nota una indiferencia creciente
respecto a las doctrinas que separan a la iglesia reformada de la jerarquía papal. Nuevamente, se nota una indiferencia. ¿Qué es indiferencia? Indiferencia cuando yo conozco a, vamos a poner a mi tía. Yo conozco a mi tía, vamos a ponerle nombre, mi tía Carmen. Y yo le digo, hola tía Carmen, ¿cómo está? Y la tía Carmen me alcanza a ver y lo único que hace es voltearse y seguir su camino. No me saludó. Lo que hizo fue una indiferencia, me fue indiferente mi tía. Mínimo me hubiera saludado, hola sobrino, ¿cómo estás? De esa misma manera dice, se nota una indiferencia que va creciendo respecto a las doctrinas que separan de la iglesia reformada de la jerarquía papal. Entre los protestantes está ganando terreno la opinión de que el fin y al cabo en los puntos vitales de la divergencia no son tan grandes como se suponía y que unas pequeñas concesiones de su parte le pondrían en mejor inteligencia con Roma. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, escúcheme, se nota una indiferencia contra las doctrinas bíblicas que nos separan a la nación romana. ¿Qué es lo que cree el Papa Francisco? El domingo es el día del Señor. Reservemos un tiempo para estar con el Señor. ¿Qué es lo que cree Francisco? Que el domingo es el día de adoración de Dios. Cuando la palabra de Dios dice, yo el Señor Dios, sigan mis decretos, obedezcan mis leyes, observen mis sábados como día consagrados a mí como señal entre ustedes y yo, para que conozcan que yo soy el Señor su Dios. Una cosa es la palabra de Roma y otra cosa es la palabra de Dios. ¿A quién de los dos le vamos a hacer caso? Mas los protestantes, muchos de nosotros, incluso la iglesia adventista, hay iglesia bautista que guardan el sábado también. Muchos que saben del sábado, como este es un ejemplo, ven al Papa Francisco y dice el Papa Francisco, el domingo es el día del Señor. Y dicen esta persona, yo guardo el sábado. Eso del domingo y el sábado estamos peleando por cualquier cosa. No es cualquier cosa, mis amados hermanos. Entre estos dos puntos está uno la salvación y el otro está la perdición. Pero muchos protestantes, ¿qué significa protestantes? ¿O quién son los protestantes? Testigos de Jehová, mormones, adventistas, evangélicos, pentecostales, todo lo que no es católico es protestante. Ahora nosotros entendiendo esto, la hermana Elena de White dice, muchos que miraban tan indiferente las doctrinas que nos separaban de Roma, ahora ya no nos separan. Ahora incluso dicen, los miran como cosas pequeñas, como cosas, ¿por qué estamos peleando por eso? ¿La hermana Elena de White sabía acerca de esto? Sí. Vemos a un pastor adventista visitando al Papa en el Vaticano cuando existía el Papa Juan Pablo II. Y ahora vemos a otro pastor adventista del séptimo día, incluso es uno de los representantes de las asociaciones del norte, de los adventistas del séptimo día en Norteamérica, visitando al Papa Francisco. La hermana Elena de White no se equivoca. Dice, escuchen, entre los protestantes el Papa Francisco está ganando terreno. La opinión, al fin y al cabo, en los puntos vitales de divergencia donde nosotros estamos peleando,
no son tan grandes como suponíamos. Y que unas pequeñitas basuritas de creencias nos estamos matando entre los dos. Unas pequeñitas concesiones de su parte le pondrían en una mejor inteligencia con Roma. Y escuchen lo que dice la hermana White. Tiempo hubo en que los protestantes estimaban altamente la libertad de conciencia. ¿Qué es libertad de conciencia? Lo que Roma no quiere que tengamos. Roma no quiere que tú tengas libertad de conciencia. ¿Qué es eso de libertad de conciencia, hermano? Que si tú quieres adorar a Buda, que si tú quieres adorar a Dios como tú gustes, eso es libertad. Así estés adorando al mismo enemigo de Dios, eso es libertad, ese es libre albedrío. Ese es un derecho que Dios nos ha dado a nosotros, adorar a Dios de la forma en que Dios a mí me ha dado que yo lo adore. Jesús le dijo a la mujer samaritana, Dios anda en busca de adoradores. Dios anda en busca de las personas que le van a adorar a Él en espíritu y en verdad, porque es necesario que le adoren. Pero la Iglesia Católica o Roma dicen de esa manera no se debe de adorar a Dios. Se debe de adorar a Dios de la manera en que lo que nosotros digamos se debe de hacer. Si a mí la Biblia me enseña que yo debo adorar a Dios, como está en el libro de Apocalipsis capítulo 14, versículo 6, donde dice, vi volar por medio del cielo a un ángel que traía el evangelio eterno para predicarlo a todas las naciones de los moradores de la tierra, diciendo a gran voz, temer a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorar, la palabra adorar es obedece a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y todas las fuentes de las aguas. Mis amados hermanos, Apocalipsis capítulo 14 versículo 6 me muestra la verdadera adoración al Dios creador en el día sábado. Pero estos hombres que se creen mucho más que la palabra de Dios, te dicen que debes adorar en el día domingo. Ahora nosotros estamos mirando qué tan terrible, un simple parrafito que la hermana Elena de White tiene en el conflicto de los siglos, nos está llenando de mucha ilustración. Tiempo hubo en que los protestantes, ¿quiénes son protestantes? Testigos de Jehová, adventistas, evangélicos, pentecostales, mormones, todo lo que no es católico es protestante. Tiempo hubo que los protestantes estimaban altamente la libertad de conciencia, que debes de adorar conforme Dios te lo está mostrando en tu conciencia. La libertad de conciencia adquirida a costa de tantos sacrificios. La Iglesia Católica te decía cómo debes de adorar a Dios. Debes de hincártele a la Virgen. Debes de hincártele a San Judas Tadeo. Debes de postrártele a San Pedro. Debes de postrarte a San Isidro. Debes de postrarte a San Miguel Arcángel. Debes de postrarte a varias estatuas que ellos le llaman santos. Y así es como debes de adorar a Dios. Cuando la palabra de Dios a eso le llama abominación. Pero mucha gente que no quiso hacerles caso, les costó la vida. De tanto sacrificio, les costó la libertad religiosa. Adorar a Dios conforme Dios estaba mandando. Aquí vemos los sacerdotes. Toda aquella persona que quería adorar a Dios conforme los dictámenes que muestra la palabra de Dios, eran muertos, eran quemados, eran crucificados, les era cortada la cabeza. Y tenemos libertad religiosa gracias a estos héroes que dieron su vida.
a estos héroes que fueron muertos, que nosotros le conocemos como los mártires de Jesús. Por eso tenemos libertad religiosa. Por eso es que existe la libertad de religión, gracias a estos héroes de la fe. Así le conoce la palabra del Señor. Héroes de la fe. Dice, tanto tiempo que los protestantes estimaban altamente la libertad de conciencia adquirida de tantos sacrificios. Enseñaban, ¿quiénes? Los protestantes enseñaban a sus hijos a tenerle aborrecimiento al papado. Los protestantes enseñaban a sus hijos a alejarse del papado y sostenían que tratar o intentar de congeniar con Roma equivaldría a la traición de la causa de Dios. Eso es lo que hacían los protestantes. Pero ¿cuán diferencia son los sentimientos expresados en estos días? Se andan dando la mano. Pastores adventistas, ¿qué están haciendo con los papas? Muchos sacerdotes católicos enseñando en las universidades adventistas. Si no me creen, vayan a Montemorelos. Los van a ver con sotanas. Oh, ahí viene el sacerdote que viene a enseñarles teología, viene a enseñarles filosofía, viene a enseñarles psicología. Son sacerdotes. Escuchen, debemos de espantarnos. El fin está cerca. Y estos hombres no miran el peligro. Escuchen que nada más es un parrafito que estamos estudiando. Los defensores del papado declaran que la iglesia ha sido calumniada. Todos los que defienden al papa, sean presidentes, sean quien sea, dicen que la iglesia católica ha sido calumniada por tanto gente que murieron en la Santa Inquisición. Millones, mis amados hermanos, trillones que fueron muertos. Y escuchen lo que dice Papa Francisco. El Papa Francisco en el año 1910, el Papa Francisco en el año 2019, yo estoy todavía en el 1900. El Papa Francisco en el 25 de septiembre del 2019 dijo, Papa Francisco, la calumnia es un cáncer diabólico dentro y fuera de la iglesia. Todos los que acusen al Papa de que mató a muchos protestantes, a muchos mártires en la Santa Inquisición, dice, ellos tienen un cáncer diabólico. El Papa Francisco afirmó hoy que la calumnia es un cáncer diabólico que nace de la voluntad de destruir la reputación de una persona o de una institución. Si el Papa Francisco algún día ve uno de los temas que yo estoy dando acerca de esto, va a decir, hoy nos están tratando de destruir nuestra reputación como vicarios de Cristo. Agrede al cuerpo eclesial y lo daña gravemente. Asimismo, predicó sobre el mal de la murmuración. Nosotros no estamos murmurando, nosotros lo estamos declarando, que se presenta no solo dentro de la iglesia, sino también fuera. Lo hizo durante la audiencia general en la Plaza de San Pedro este miércoles 25 de septiembre del año 2019. Pero sigue diciendo, en especial, se refirió al remedio contra este cáncer.
¿Cuál es el remedio según Francisco para el cáncer de la calumnia? Que lo están calumniando a la Iglesia Católica. Dice, escuchen, dice la hermana Elena de Guay, escuchen, no es nada que yo me lo esté inventando, dice la hermana Elena de Guay, los defensores del Papa declaran que la Iglesia ha sido calumniada. Y aquí lo está reafirmando el Papa Francisco. Aquí el Papa Francisco escribe o da una homilía diciendo claramente que la Iglesia es calumniada. Así sean de los mismos de adentro o los de afuera. ¿Cuál es el remedio? El testimonio de amor. Olvídate de lo que pasó en el pasado. Vamos a amarnos hoy. El testimonio de mansedumbre y de abandono a Dios por parte de los mártires de la Iglesia. Olvídate de los que tantos murieron atrás. Olvídate de eso. Así recordó a Felipe y a Esteban. Esteban fue un diácono de la Iglesia primogenia de Jerusalén y protomártir, de los primeros mártires. Francisco explicó que los enemigos de este último, no teniendo cómo atacarle, lo calumniaron y dieron falso testimonio contra él. De esta manera, sus enemigos eligen la solución mezquina para aniquilar un ser humano, la calumnia o el falso testimonio. Francisco puede decir que lo que yo estoy diciendo es un falso testimonio, pero hay evidencia, hay enciclopedias enteras de que la Iglesia Católica los mataba, de que la Iglesia Católica los quemaba, de que la Iglesia Católica los crucificaba. Por eso venían huyendo de Europa a tierras americanas en busca de la libertad. Pero los protestantes hoy en día se han olvidado de eso, mis amados hermanos. Y me da vergüenza porque son los mismos pastores adventistas que están dándose la mano con el vicario de Satanás. Nada de Cristo, sino de Satanás. Escuchen lo que sigue diciendo la hermana Guay. El mundo protestante se inclina en creerlo. Muchos sostienen que es injusto juzgar a la Iglesia de nuestros días por las abominaciones y los absurdos cosas que sucedieron, que lo caracterizaron cuando dominaba en los siglos de ignorancia, de tinieblas. Tratan de excusar sus horribles, crueles, como si fueran resultado de la época barbaria, y arguyen que las influencias de la civilización moderna han modificado los sentimientos del Papa, han modificado los sentimientos de la Iglesia romana. Casi media hora y nomás en este parrafito. Mis amados hermanos, escuchen lo que sigue diciendo la hermana Guay. Esta es una calumnia decir que la Iglesia Católica los mató, que la Iglesia Católica los ahorcó. Dice la hermana Elena de Guay que dice el escrito: oh, ese es en el tiempo de oscuridad, en el tiempo de ignorancia. Claro que era en el tiempo de ignorancia, porque ellos encadenaron la Biblia. Ellos tenían la Biblia secuestrada. Todo aquel que tenía una Biblia era digno de muerte. Escuchen lo que dice la enciclopedia acerca de Martín Lutero. También lo podemos encontrar en uno de los escritos de la hermana Elena de Guay, en el conflicto de los siglos. Dice: Martín Lutero encontró una copia de la Biblia. Oh, era un sacerdote católico Martín Lutero, que ya estaba en el monasterio por un cierto tiempo y ni siquiera conocía la Biblia. Pero dice, encontró la Biblia, una copia de la Biblia, encadenada a un pilar de la biblioteca de la universidad, lo que llevó a estudiar las Sagradas Escrituras
y entender el perdón de Dios se alcanza únicamente por la fe. El poder de Dios, el perdón de Dios se alcanza únicamente por adorarle a Él, por creer en Él. No por irte a inclinarte a la estatua de la Virgen María. No por irte a inclinarte a la estatua de San Judas Tadeo. No porque tienes que ir a bailar la canción de Corpus el día de San Isidro. No porque tienes que celebrar Navidad, tener el arbolito de Tamuz dentro de tu casa. No, mis amados hermanos. Únicamente por fe. Escuchen lo que dice la hermana White. Ténganse presente que la iglesia romana se jacta de no variar jamás. No va a cambiar. Seguirá siendo la misma. Ahorita la estamos mirando como manto de santidad, manto de amor, de alegría, de paz. Pero dice, no va a cambiar jamás. La iglesia católica está fundada por grandes principios. De uno de Gregorio VII y de Inocencio III. Son aún los principios de la iglesia católica romana. Si solo tuviese el poder, los pondría en vigor con tanta fuerza, hoy como en siglos pasados. Pocos saben, dice la hermana White, pocos saben los ignorantes protestantes lo que están haciendo al proponerse aceptar la ayuda de la iglesia romana en la tarea de exaltar el domingo, mientras ellos tratan de realizar su propósito. La iglesia romana tiene su mirada puesta en restablecimiento. No es que va a establecer ese poder porque nunca. No, restablecer su poder y tiende a recuperar su supremacía perdida. La iglesia católica hubo un tiempo en que no reinó. Napoleón Bonaparte en el año 1798 le quita el poder a la iglesia católica. Napoleón Bonaparte se la arrebata y dura un tiempo sin gobernar, sin reinar el mundo. Pero dice, la iglesia romana nunca pierde la mirada de restablecer su poder y tender a recuperar su supremacía perdida. Establece en los Estados Unidos el principio de que la iglesia puede emplear o dirigir el poder del Estado. Todas esas cosas que viene el Papa a los Estados Unidos. Aquí está el sello estadounidense. Aquí está con Obama. Todas esas venidas que el Papa Francisco viene según aconsejarle a los Estados Unidos de que el poder del Estado puede dirigir la conciencia de muchos estadounidenses. Dice, en los Estados Unidos establece el principio de que la iglesia puede emplear o dirigir el poder del Estado, que las leyes civiles pueden hacer obligatorias las observancias religiosas. En una palabra, la autoridad de la iglesia con la del Estado deben de dominar iglesia y Estado. Es el demonio. Jesús dijo, dar al César lo que es del César y dar a Dios lo que es de Dios. No los unas. Pero ¿qué es lo que dice este hijo de Lucifer? Puedes unir el Estado con la religión. Propósito diabólico. Sigue diciendo, en una palabra, que la autoridad de la iglesia con la del Estado deben de dominar la conciencia. El triunfo de Roma quedará si eso sucede. Y va a suceder porque lo dice Apocalipsis capítulo 13.
la iglesia y el Estado se unirán. Cuando se unan, el triunfo de Roma quedará asegurada con la República de América del Norte. La palabra de Dios, dice la hermana White, ha dado advertencias respecto a este inminente peligro, a este peligro que viene. La palabra de Dios nos está advirtiendo de las cosas que se vienen. Descuide estos avisos y el mundo protestante sabrá cuáles son los verdaderos propósitos de la iglesia romana. Pero ya será tarde para salir de la trampa. Pastores adventistas que están dentro o están dándose la mano, pronto querrán salir de la trampa y no van a poder. Van a ver que muchos adventistas serán llevados entre las patas de los caballos, dicen en mi rancho. Pero ya será tarde para salir de la trampa. Roma está aumentando sigilosamente su poder. Sus doctrinas están ejerciendo influencia en las cámaras legislativas, en las iglesias, en los corazones de los hombres. Ya está levantando sus soberbios, impotentes edificios. Si esto la hermana Elena de White lo estaba mirando hace 140, 130 años atrás, mis amados hermanos. Imagínense. Y hoy lo leemos y dijimos, wow, esto está sucediendo. Sus doctrinas están ejerciendo su influencia en las cámaras legislativas, en las iglesias, en los corazones de los hombres. Ya está levantando sus soberbias, imponentes edificios cuyos secretos recintos reanudarán sus antiguas persecuciones. ¿Qué es lo que me está diciendo la hermana Elena de White? Lo que me dice la hermana White, ya están levantando sus soberbios, impotentes edificios cuyos secretos recintos. Ahorita ha sucedido una nota que en las Walmart de los Estados Unidos, en el sótano hay cárceles. ¿Para qué quedarán esas cárceles? Hay muchos edificios que cuando tú pasas los ves así normal. Pero hay sótanos abajo secretos donde hay cárceles, mis amados hermanos. Hay mucha gente que está saliendo a hablar que hay cárceles, especialmente en las Walmart, especialmente de los Estados Unidos, donde no va a caber la gente en las cárceles, sino van a utilizar estos recintos secretos. La hermana Elena de White lo miró. Ya están levantando sus soberbios impotentes edificios en cuyos secretos recintos reanudarán sus antiguas persecuciones. Está acumulando ocultamente sus fuerzas, sin despertar sospechas para alcanzar sus propios fines. Y para dar el golpe en su decisivo tiempo. No pierden tiempo, mis amados hermanos. La Iglesia Católica Romana no pierde tiempo. Todo lo que Roma desea es asegurarse alguna ventaja. Esta ya le ha sido concedida. Pronto veremos y palparemos los propósitos del romanismo. Cualquiera que crea, obedezca la palabra de Dios, agárrese, porque será perseguido, será muerto. Lo que sucedió en la Santa Inquisición volverá a ocurrir. Pero hermanos, yo prediqué, yo anuncié, allá de ustedes,
¿Qué es lo que hacen con el mensaje? Esto va a volver a ocurrir. Hay muchos dentro de la Iglesia Católica. Les digo, puede haber hasta sacerdotes que no saben cerca de esto, lo que les estoy hablando. Dice la hermana White que hay muchos hijos de Dios dentro de las iglesias que Él va a llamar. Dios va a llamar. Habrá muchos que saldrán de las filas del mundo. Primeramente, ¿de dónde van a salir? Del mundo. Cuando vean que Roma se levanta con gran poder para perseguir a los santos, muchos abrirán los ojos y dirán, no, esto no es de Dios, esto es del diablo. De las diferentes iglesias protestantes, católicas, van a salir incluso de la iglesia católica. Y lo dice. Cuyo celo excederá mucho al de los que están ahora en las filas proclamando la verdad. Por esta razón los obreros de la hora 11 recibirán su denario. Estos verán la aproximación de la batalla y darán a la trompeta el sonido certero. Sonarán su trompeta. Cuando la crisis esté sobre nosotros, cuando venga el tiempo de la calamidad, estos que salen de las iglesias, incluso de la iglesia católica, avanzarán con pie firme para ocupar la vanguardia de los muchos adventistas que creyeron estar en la verdad, pero eran Judas por traicionar la causa de Dios. Se ceñirán la armadura completa de Dios y la exaltarán su ley. Se adherirán a la fe de Jesús y sostendrán la causa de la libertad religiosa. ¿Contra qué va a ser la guerra? Contra la libertad religiosa de los reformadores, de la libertad religiosa que los reformadores defendieron con un arduo trabajo. Incluso sacrificaron sus propias vidas. ¿Tenemos libertad religiosa? Sí. ¿Gracias a quién? Muchos reformadores, muchos mártires. La iglesia católica no le convenía la libertad religiosa, los mataba. Mis amados hermanos, Dios los bendiga y que Dios nos ayude y que podamos abrir un poquito los ojos. Estamos en sociedad de jóvenes. Espero que en Dios, que los jóvenes empecemos a abrir los ojos de las cosas que están ocurriendo ocultamente. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Que el Señor esté con cada uno de vosotros. Vamos a entonar el último himno, que ya lo puse. Aquí está la paciencia de los santos. Y todo aquel que permanezca hasta el final, junto a los ángeles podrá cantar. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. Los que prefieren morir antes que negar su fe. Aquí está la paciencia
paciencia de los santos. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, los que prefieren morir antes que negar su fe. Aquí está la paciencia de los santos. Pueblo mío, tú que tanto has sufrido como peregrino en este mundo de dolor, no te afliges ni desmayes, espera en el Señor, en el reino de los cielos, grande es tu galardón. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, los que prefieren morir antes que negar su fe. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, los que prefieren morir antes que negar su fe. Aquí está la paciencia de los santos. Mi hermano, tú que tanto has esperado, viene el día en que todo cambiará. Con Jesús y los santos redimidos del Señor, moraremos para siempre con Jesús nuestro Señor. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, los que prefieren morir antes que negar su fe. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, los que prefieren